todos. Regresamos con la Reforma Protestante, capítulo 2. Dejamos atrás a Lutero, pero él no es el único que impulsa un movimiento de protesta en contra de Roma. Desafortunadamente, en distintos puntos de la geografía, surgen otros personajes que caminan tras de sus pasos. Zwinglio y Calvino, no sé si son nombres que les puedan sonar, pero ellos dos también son, digamos, personas subversivas, personas conflictivas. En Suiza, Ulrico Zwinglio era sacerdote, era ferviente admirador de Erasmo de Rotterdam, es también la época de este hombre, un humanista del Renacimiento bastante culto, poco comprendido. Zwinglio había fundado otro movimiento herético. El ayuntamiento de Zúrich lo había nombrado predicador oficial. Como Lutero era incapaz de vivir el celibato, por lo que abandonó el sacerdocio junto con otros sacerdotes que lo siguieron. Bueno, para Zwinglio la misa o la cena del Señor no era más que un recuerdo. ¿Recuerdan que decíamos que para Lutero era un símbolo? En eso más o menos coincidieron. Para Zwinglio es pues un recuerdo, un rememorar aquello y punto, ¿verdad? Y no tiene más. En algún momento se entrevistaron Lutero y Zwinglio para ver si pues, coincidían sus teorías, sus doctrinas. Se vieron en Marburgo en el año 1531. Lo que pasa es que no llegaron a ningún acuerdo. Me parece que unos acusaron a los otros de herejes. Bueno, pues así son las cosas, ¿no? En Francia, Juan Calvino, estudiante de Derecho, experimenta, según dice él, una conversión. En Francia se convierte. Pronto se sospecha de que ese hombre está en la herejía. Y con aquella sospecha, él huye a Suiza. Se establece en Ginebra y ahí empezó a elaborar una nueva doctrina cristiana. Ya se ve que hay gente que no tiene nada que hacer y le da por ir elaborando nuevas teorías acerca de la doctrina cristiana. Bueno, pues a Calvino le pasó un poco esto, ¿no? Él pues hablaba mucho de la predestinación. Según él, pues algunas personas están predestinadas y los que no están predestinados no se van a salvar. Dios habría destinado, bueno, vamos a ver, estas se salvan y estas se condenan. Una doctrina equivocada, errónea, no fácil de tratar ese tema, tiene que ver con la gracia, con la libertad, en fin, no me meto. Como la mayor parte de los reformadores, era muy intolerante. En algún momento un médico español, Miguel Servet, osó negar que Cristo era hijo de Dios y Calvino propuso que lo quemaran en la hoguera. Como para ese entonces Calvino ya tenía cierta influencia, cierto prestigio, pues las autoridades le hicieron caso, lo complacieron y quemaron a Miguel Servet. Bueno, el calvinismo arraigaría profundamente en Ginebra, entre algunos franceses también, los hugonotes, en Escocia, con un predicador, Knox, y en una forma más suavizada más adelante en los Estados Unidos con las iglesias presbiterianas. Bueno, el Papa León X, no sé si se acuerdan, lo mencionamos en el capítulo anterior, había muerto, le había sucedido el cardenal Adriano de Utrecht, Adriano VI, que había sido tutor del emperador Carlos V. Era un hombre bueno, recto, que estaba decidido a acabar con los desórdenes y calamidades que ya había yo mencionado en la lección anterior. Por eso mismo se dio la protesta de Lutero, decíamos. Bueno, Adriano dice, se acabó la extravagancia, lo que permitió León X, pues lo voy a acabar con medidas drásticas, porque aquí hay que ahorrar todo tipo de gastos. Los cardenales vivían, pues eso, muy pomposamente,
con mucha rienda suelta para muchas cosas, se echaron a temblar. A este papa, implacable, nadie se le ponía por delante, revocó todos los beneficios eclesiásticos, todas las concesiones a los príncipes que se habían hecho en los últimos años, ¿verdad? Durante su pontificado, el emperador Carlos V y Francisco I de Francia se enfrascan en una guerra que durará hasta la muerte de este último, en 1547. Adriano VI, no sé si por influencia del tiempo que había vivido con Carlos V, se polarizó hacia el conflicto. Trató de reconciliarles, sin duda. Nada podría ser más nefasto que dos príncipes cristianos se estuvieran peleando. Y realmente se dio muchísimo en aquella época, desafortunadamente, porque pues, la mayoría eran cristianos, ¿no? O católicos. Pero en fin, se da una guerra entre los dos monarcas más poderosos de Europa, católicos, ¿verdad? Mientras que la herejía luterana pues va a todo galope. Los turcos de nuevo traen una ofensiva por la cual conquistan Belgrado. En fin, el Papa se debió de haber tal vez abocado más a la doctrina cristiana, pero bueno, pues lo polarizó la guerra. Lo sucedió Clemente VII, hijo de Juliano de Médicis, primo de León X, ¿no? Ya decíamos que pues por ahí estaban emparentados los distintos cardenales. Clemente fue un hombre recto, concienzudo, trabajador, un tanto débil, vacilante, y lo mismo, no se concentró en la rebelión luterana. Yo creo que esto es lo más delicado de la rebelión luterana, que pues fue una semilla que germinó y creció sin oposición. Bien, la preocupación de Clemente VII fue una vez más Carlos V y Francisco I. En algún momento Clemente, por ejemplo, se unió a una liga de enemigos contra el emperador, ¿verdad? Y claro, pues si el Papa y quien sea está peleando contra mí, pues yo me dejo caer contra ellos. Carlos V mandó un ejército imperial que, bueno, pues saqueó Roma. La verdad es que ni unas tropas ni otras eran mejores moralmente, perpetraron todo tipo de atrocidades, no respetaron el Vaticano. El Papa fue defendido por un puñado de oficiales y soldados de la Guardia Suiza, 189 en total. Se luchó en el interior de la Basílica de San Pedro. En fin, por un pasadizo secreto, Clemente VII huye hacia Castel Sant'Angelo, aquella mole, la mole Adriana se le llama, que está cerca del Vaticano. Ahí se refugia con 42 guardias suizos, ¿verdad? Que son los únicos supervivientes. Bien, algunos cardenales de Francia, algunos embajadores, mientras las tropas imperiales saquean toda Roma. Aquella acción se conoce como el Sacco di Roma y tuvo lugar en el 1527. Carlos V se entera de aquello y queda demudado. Hace todo lo posible por reconciliarse con el Papa, lo logra, hasta 1529. Y al año siguiente, Clemente VII corona a Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es el último emperador coronado por un papa. Bueno, otro foco de atención, Inglaterra. El protestantismo había conquistado media Europa. En Inglaterra, Enrique VIII había reaccionado enérgicamente contra Lutero, le escribió una carta en la que refutaba su doctrina. Enrique era buen católico. Lutero le contestó diciéndole, a Enrique, rey de Inglaterra, por desgracia de Dios, con frases extremadamente duras, porque, como digo, Lutero era así, podía ser extremadamente grosero.
Enrique VIII, sabiendo cómo estaba reformando la doctrina Lutero, escribió un librito titulado Defensa de los 7 sacramentos. Ya decíamos que Lutero los redujo a 2. Bueno, pues por este libro el Papa lo nombró, León X, le otorgó el título de Defensor de la Fe. Así estaban las cosas con Enrique VIII. Lo que pasa es que desafortunadamente se rebela. ¿Cómo fue aquello? Bien, pues los reyes católicos habían dado a su hija como esposa del rey de Inglaterra. Bueno, fue esposa del hermano de Enrique, él murió y luego Catalina se casa con Enrique. Tienen una hija, lo que pasa es que después no le da hijos y Enrique se rebela. Se revela, quiere un hijo, un sucesor al trono y le pide al Papa que declare nulo su matrimonio. Enrique se convence de que, pues, bueno, era la esposa de mi hermano, conmigo no valió el matrimonio, ¿verdad? Además, pues estaba interesado por Ana Bolena, ¿no? Se sabe que tuvo distintas esposas. El caso es que el Papa dice que estudiando las cosas no se puede proceder a su petición. Bueno, pues él repudia a Catalina y decide rechazar la primacía del Papa. Vamos a ver, el Papa no me concede, pues muy bien, el Papa, esta es una expresión de hace tiempo, pues se puede ir a freír espárragos, ¿no? Vamos a ver, o sea, yo al Papa no lo aguanto, punto. Entonces yo voy a ser la cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Yo soy defensor de la fe, yo soy un buen católico, el Papa está perdido. Ya decíamos que la autoridad del Papa se había venido abajo por una serie de excesos, ¿verdad? Bueno, pues Enrique obliga a sus súbditos a aceptarlo como cabeza de la Iglesia en Inglaterra, el acta de supremacía. Bueno, quien se negara a aceptarlo era juzgado por alta traición y condenado a muerte. Se desató una persecución tremenda en toda Inglaterra. Muchos obispos, muchos sacerdotes le firmaron a Enrique VIII. Su primer canciller, un hombre de muchísimo prestigio, se negó, Tomás Moro. Es interesante cómo Enrique prácticamente le ruega a Tomás, oye, firma. Tomás le dice, vamos a ver, ya tienes la firma de todo Inglaterra, ¿no? O sea, ¿ya mi firma qué? No, es que tu firma yo la necesito. Bueno, pues lo mete a la Torre de Londres, finalmente le acaba cortando la cabeza, habiendo sido Lord Canciller del rey. Pasa lo mismo con John Fisher, un obispo inglés de Rochester, con algunos sacerdotes, con algunos monjes, algunos pues logran salir de Inglaterra, pero en general se doblegaron fácilmente a los deseos de Enrique. Bien, bueno, y ahí se separa la Iglesia anglicana, es el origen de la Iglesia anglicana. Bajo el reinado de su hijo, Eduardo VI, el sector protestante de sus consejeros se salió con la suya. Suprimieron la misa, reformaron la liturgia. Lo que pasa es que hay un comeback, ¿no? O sea, regresa la heredera al trono, o sea, la hija de Catalina. María, pues huye durante un tiempo, regresa, es hermanastra de Eduardo y hijos los dos de Enrique VIII, de distintas esposas. Se sienta en el trono y se restablece el catolicismo en Inglaterra, pero por un tiempo muy breve. Los protestantes la tomaron y la subieron al cadalso. La sucedió Isabel, hija de Ana Bolena, que prometió conservar la fe católica. Lo que pasa es que no cumplió su promesa. Bueno, las iglesias, las catedrales pasaron a poder de la Iglesia anglicana. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir a alguna misa anglicana, verá que es prácticamente igual a la católica, o si entra a esos templos, pues es que son católicos, pues es que fueron católicos en su momento. Bueno,
Cuando ya en tiempos posteriores los católicos se atrevieron, por ejemplo, a reunirse para celebrar la misa, tuvieron que hacerlo en cobertizos, en desvanes, en casas privadas, de modo oculto. Bueno, pues aquí lo dejo, ya continuaremos. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.